Hola equipo, ¿qué tal estáis, chicos? Bienvenidos. Bueno, me voy a colocar un poquito, que vamos a empezar ya todo esto que estamos dando de la parte de psicología, que ya os dije que bueno, es tan importante para poder construir una operativa sólida, tener un tipo de operativa que sea por lo menos lo más profesional posible. Así que si me podéis confirmar, chicos, como siempre, porfa, que podéis escucharme bien, que podéis ver la pantalla. Sandra, perfecto, ya me estabas escribiendo, que está todo ok. Pedro, Jaime, Luis, Juan, vale, por lo que veo está todo bien. Muy bien, bueno, chicos, pues vamos a empezar. Recordaros si tenéis alguna duda de pasados webinars, de cosas que estuvimos viendo, algo que a lo mejor no entendisteis, algo de lo que queréis hablar, que queréis que repita otra vez, me decís y bueno, pues yo encantada, ¿vale? Le echamos un vistazo, lo miramos y voy resolviendo también todas las dudas que vayáis teniendo. Así que día importante, vamos a ver, vamos a ir un paso más allá, mejor dicho, para nuestra operativa como traders. Hay determinados aspectos, además, que quiero ir comentándoos que a mí me han servido mucho para poder crecer como profesional del trader y que quiero compartir con vosotros para que les hagamos seguimiento, para que lo vayamos repasando y bueno, pues al final que podáis tener, ya sabéis, una operativa que sea bastante enriquecedora. A ver, tema de intuiciones. Es que muchas veces lo decimos, ¿vale? Pues hay veces que tenemos un cierto presentimiento, ¿no? De que el mercado, no sé, porque muchas veces me lo decís y a mí me pasa, y me ha pasado, que a lo mejor tienes un cierto presentimiento de que el mercado va a tener algún comportamiento concreto y, bueno, la cosa se queda como que tienes ese presentimiento. Hay veces que no se cumple, pero hay otras muchas veces que sí. Entonces, no sabemos si ese presentimiento se debe a algo que a lo mejor nos ha ayudado a aprender a conocer mejor el gráfico y realmente ese presentimiento, esa intuición lo podemos hacer parte de nuestra operativa para poder mejorar o si simplemente ha sido un golpe de suerte, ha sido cuestión de suerte y nada, bueno, pues simplemente es como una pequeña anécdota, yo diría. ¿Qué os puedo decir en este caso? En realidad, a ver, el tema de lo de los presentimientos es algo que se habla mucho, que yo os he comentado también en muchísimas ocasiones, pero ¿qué ocurre cuando esa intuición realmente la podemos incorporar a nuestra operativa? Porque quizás a lo mejor pues esto también nos ha ayudado a poder mejorar y esa intuición se debe a algún tipo de conocimiento que nosotros hemos adquirido y que gracias a todo esto podemos utilizarlo para tener una operativa mucho más optimizada, mucho más fructífera. Así que, ¿cómo vamos a convertir la intuición en decisiones profesionales que puedan aportarnos valor, poder hacer crecer nuestra cuenta de trading de una manera más segura, más sostenible, con un mayor crecimiento? Vamos a ir viendo ahora. Ya os digo, si tenéis alguna duda, chicos, me vais comentando. La intuición, fijaros, a ver, vamos a ir desde el principio hasta el final, porque al final cuando nosotros hablamos de intuición, podemos hablar de en muchos aspectos, ¿no? De lo que es la intuición. Fijaros, dice que puede ser poderosa, esto es un poco más de diccionario, si se dan entornos con retroalimentación rápida, reglas estables. Obviamente el trading, a ver, Sola dice que lleva errores. Es verdad que realmente cuando nosotros tenemos una cierta intuición, debemos ponerlo a la práctica, por supuesto, pero tenemos que someterla primero a ciertos testeos, un feedback. Es decir, tengo una cierta intuición de que el mercado cuando realiza este tipo de comportamiento se mueve de esta manera o da oportunidades en este sentido o me ayuda a colocar el stop loss en un punto que no sé si es casualidad, pero yo creo que es el punto más adecuado para poder trabajar. Entonces, cuando tenemos esta serie de intuiciones, tenemos siempre que aplicarla a alguna regla fija. ¿Vale? No es, tengo, lo de solo lleva errores, por ejemplo, yo me refiero a si decís, oye, yo tengo la intuición de que el eurodólar va a subir. Esa intuición no vale, ¿vale? Es decir, a mí me decís, oye, yo tengo la intuición de que el eurodólar va a subir y yo os voy a decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que te lleva a pensar que va a subir? Porque cuando eres capaz de explicar ese por qué, ese tipo de intuición, sí, es la que nos sirve, ¿vale? Que es lo que dice entornos de retroalimentación, reglas estables. Pues mira, yo tengo la intuición de que el eurodólar va a subir porque ha ocurrido esto, ha ocurrido esto otro, ha ocurrido este comportamiento y cuando el gráfico hace este tipo de cosas, siempre
va en una dirección determinada o se comporta de esta manera. Entonces, eso es lo que yo sí puedo probar, ¿vale? A mí no me sirven los datos al azar. Creo que esto va a subir, creo que esto va a bajar, creo que hay una oportunidad de compra, vale. Trata de razonarlo dentro de esa intuición que tienes, conviértelo en una regla y si lo podemos extrapolar y sirve, y luego el comportamiento del mercado efectivamente es así, y luego ahora os diré, pues podemos a lo mejor aplicarlo en varias ocasiones y siempre pasa igual, esa intuición la podemos convertir en una regla de trading, una regla de nuestra propia operativa. Fijaros, intuición experta funciona cuando las señales son válidas y hay una práctica de retroalimentación con retroalimentación rápida. Retroalimentación rápida, al final, pues es hago esto, entro a la operativa, veo si se cumple o no, punto. Eso es lo que necesitamos al final comprobar, que haga una señal válida. Fijaros, nos dice también, los investigadores muestran que la intuición profesional es excelente en entornos con regularidad y retroalimentación, pero falla cuando las señales son confusas o la retroalimentación es rara. Esto es lo que os he dicho. A ver, tiene que ser tan claro como si yo tengo un cierto presentimiento que sepa decir por qué, porque creo que el mercado va a hacer un comportamiento determinado y que luego, bueno, pues además también, obviamente, que vea que se cumple y que se cumple en un periodo de tiempo corto. Dice, no te fíes de la corazonada si no lo has probado y, bueno, y medido, obviamente. ¿Vale? Siempre, siempre todo hay que medirlo en trading. Nada ¿cómo deciros? Porque muchas veces pasa, nada de casualidades. Yo creo que esto va a subir o no, yo he entrado en compra. A mí me hace mucha gracia porque muchas veces, claro, cuando hablas de algún análisis, mucha gente no dice nada. Pero luego ya cuando ya ha tenido lugar, hay alguien que te dice, ay, yo entré en esta y gané mucho. Claro, a posteriori es muy fácil decirlo, tampoco sabes hasta qué punto te están diciendo la verdad. Al final siempre lo difícil es hacer un análisis, mandar un comportamiento del mercado, obviamente antes de que haya tenido lugar. Yo siempre he criticado, por ejemplo, los cursos de trading que se basan en mostrar los gráficos en el pasado. Es decir, fijaros, este comportamiento del mercado hace que el precio se mueva en esta dirección y luego te enseñan cómo se había movido. Y dices, claro, una vez que ya ha tenido lugar es muy fácil enseñarlo. Por eso siempre, por ejemplo, yo algo que animo es que todo tipo de formación siempre se realice a través de los gráficos en directo. Con los gráficos en directo vas a saber que lo que te están enseñando no es cualquier cosa y vas a comprobar cómo efectivamente, pues al final, si el gráfico se comporta de una determinada manera, no es fruto de algo previamente estudiado, sino que al final efectivamente el mercado se comporta así porque es una regla seria de trading. Fijaros, bueno, aquí tenemos varias definiciones, un poco para que le pudierais echar un vistazo. Dice, la intuición se desarrolla por reconocimiento de patrones en situaciones reales. Obviamente, ¿vale? Siempre son patrones de confirmación, siempre, yo lo digo de esta manera, pueden ser distintos tipos de patrones de confirmación, al final los que nosotros decidamos usar, que se adapten más a nuestras necesidades, que tengan un mayor grado de fiabilidad, porque patrones de confirmación hay muchísimos, pero siempre nosotros tenemos que saber elegir cuáles son los más óptimos, los que mejores resultados nos pueden dar. Más cosas. Fijaros, bueno, aquí lo tenéis para que sea confiable, necesita tener ejemplos reales, repetidos, consecuencias inmediatas. Esto ya lo he dicho, es decir, no es, yo creo que el mercado va a hacer esto porque cuando marca este movimiento se comporta de esta manera. Que yo ya lo haya podido probar en distintas situaciones, en distintas ocasiones y vea que efectivamente es así, ¿vale? No porque una vez lo haya hecho significa que siempre lo vaya a hacer. Tiene que ser algo al final que se vaya repitiendo. Dice, bueno, por ejemplo, el tema de bomberos, pilotos, es un pequeño ejemplo también que nos dice pueden tomar decisiones casi instantáneas con eficacia, porque al final es como el trading, ¿no? Yo diría que son como protocolos. Yo me voy creando determinados protocolos y sé que ante un determinado comportamiento del mercado que yo ya he estado estudiando, he estado testeando previamente, puedo crear un protocolo de comportamiento y a partir de ahí tomar decisiones. Dice, úsalo como marco para tu formación en trading. Práctica deliberada, retroalimentación. ¿Hago algo por mi cuenta? Vale, voy a comprobar si está bien hecho y si está bien hecho cada uno de los pasos que he estado siguiendo para poder llegar a donde he llegado. Vale, entonces vamos a ver los pasos para transformar la intuición que os estoy comentando en una metodología que realmente sea reproducible, que me dé buenos resultados, que la pueda utilizar. Fijaros, nos dice, describe la intuición en una frase. Por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es la intuición que has tenido? Es lo primero, ¿no? Tengo que ver
que es lo que yo al final he visto que podría llegar a funcionar. Me lo he inventado, ¿vale? He puesto un ejemplo porque al final la manera más apropiada que nosotros tenemos para poder comprender bien las cosas siempre es a través de ejemplos. Dice, siento que después de un gap bajista, el precio recupera el 50% en velas de H1 y forma una vela envolvente alcista. Suele rebotar con fuerza, ¿vale? Por ejemplo, no sé, es un presentimiento, he visto un comportamiento del mercado, lo formulo tal cual, quizá no tal contexto, obviamente también, oye, pues en qué temporalidad lo has visto, con qué activo financiero lo estás trabajando, estás en el horario de apertura de sesión europea, estás fuera de horario cuando no hay liquidez, hay alguna noticia económica importante, todo eso es lo que se refiere a la parte macro, el horario, obviamente que al final hace sobre todo referencia también a eso de los macros, y la volatilidad. ¿Vale? Es decir, yo he visto un determinado comportamiento del mercado, pero tengo que matizar si estoy entrando o lo estoy viendo dentro del horario de operativa y las condiciones de los gráficos en general. Siguiente paso. Esa intuición la tengo que convertir en hipótesis y variables medibles, que son las que me van a permitir comprobar si realmente lo que yo estoy viendo es algo fiable o no es fiable. Por ejemplo, nos dice, ¿vale? Vamos a ir ampliando ya un poquito más. Dice en euro-dólar, después de un gap bajista, de más del 6%, retroceso al 50% de gap, si aparece una vela envolvente alcista, la probabilidad de una subida es al menos de 0,5% en las próximas 48 horas, es del más del 55%. Vale, esto es un poco más numérico. Hay mucha gente que cuando llego a esta parte me dicen, claro, Miriam, lo primero es muy fácil, pero lo otro es más complicado porque al final tienes que medir una serie de probabilidades, una serie de porcentajes. No hace falta que seáis tan exactos, podéis ponerlo, bueno, podéis ponerlo un poco por encima. Yo que sé, imaginaros que esa intuición que estáis viendo se cumple más o menos el 60% de las veces, o la mitad de las veces, o el 90% de las veces. Lo podéis poner de una manera más o menos aproximada. Al final, lo que tenéis que comprobar es si esa intuición que vosotros estáis viendo se cumple con bastante, bueno, con bastante frecuencia, o si por el contrario a lo mejor no tiene una frecuencia demasiado elevada, pero sí creéis que puede ser interesante. Entonces, también, obviamente, esto sí que os puede servir, el que es un gap, cómo hay que medirlo, ¿vale? Todo esto lo tenemos que ir entendiendo, que es envolvente, horizonte temporal, stop, target, sin definiciones exactas no hay test, ¿vale? Pero bueno, eso yo lo doy por hecho porque me imagino que si obviamente vais a formular la hipótesis, aunque sea de manera más aproximada, no tan exacto, todo lo que estáis tratando lo entendéis bien. El poder conocer correctamente todos los vocabularios que se usan o se pueden utilizar en trading es importantísimo para no generar confusión. Pero bueno, yo ya os digo, yo creo que cualquier persona que se dedique al trading tiene que ser capaz de conocer todos los vocablos y todo lo que utilizamos también aquí. Paso C. Vale, empezamos a crear la regla. Ya tenemos la intuición, ya tenemos también la hipótesis, ahora empezamos a crear la regla operacional. Dice que traducir a código, obviamente, ya que digamos que lo estamos haciendo todo muchísimo más formal. Entrar en el cierre de la vela que cierra por encima del 50%. Es decir, después de haber creado esa intuición y esa hipótesis, es como que nosotros ya creamos la regla real, ¿vale? Yo he observado esto, el comportamiento del mercado, o hace este movimiento, ¿vale? ¿Cuál es mi conclusión? Pues tengo que entrar en el cierre de la vela que cierre por encima del 50% del gap, que cumpla este patrón. Ya es como formalizarlo más, ¿vale? Exactamente entonces, en función de lo que yo he estado viendo, ¿qué tengo que hacer? Ahí tenéis algunos ejemplos, obviamente esto es un poco pues formulado, pero luego vosotros lo tenéis que poner por vuestra cuenta. Mínimo del pullback, porque al final, bueno, esto lógicamente stop y target son el stop loss y el take profit, ¿no? Entonces, vale, según la regla, la intuición que yo he visto, tengo que entrar en este punto. ¿Dónde tengo que colocar el take profit? ¿Dónde tengo que colocar el stop loss? Según las situaciones que se vayan dando, pues según la observación de mercado que yo he estado haciendo, tengo que ser capaz también de comprender, según esa situación, según ese escenario, dónde corresponde que yo vaya colocando mis niveles de take profit y mis niveles de stop loss. Tamaño de posición, eso no tiene que ver con la regla, pero es algo que siempre tiene que formar parte de la operativa. Yo cuando tomo una decisión de abrir, sé al final qué porcentaje del capital en riesgo, bueno, sobre todo más al final, no, eso decir, bueno, qué lotaje es el que voy a abrir en función del riesgo
que yo quiera asumir. Podemos tener un riesgo fijo, pero también podemos tener un riesgo un poco más variable, siempre y cuando estemos dentro de los parámetros. Imaginaos que decís, oye, pues mi riesgo está en el 2%, pero si veo que la situación del mercado es un poco más complicada, lo bajo al 1,5. Eso es circunstancial porque al final si el mercado está difícil es tan sencillo como decir bajo el riesgo. Y luego tenemos otra situación diferente, que decís, yo, no sé, imaginaros que estoy en el 2%, pero se ha dado esta regla, que es la que yo tengo formulada, y sé que el porcentaje a lo mejor o la probabilidad de que pueda llegar a darse, que sea correcta, es un poco más baja de lo que me gustaría, aunque sí que la estoy utilizando. Si veis que la probabilidad de que se pueda llegar a cumplir por la circunstancia que esa es un poquito más baja, en estos casos pues es perfectamente válido y es muy buena decisión el comentar, bueno, pues oye, en lugar de exponer el 2%, voy a exponer el 1,5%. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro porque eso es lo que va a definir el lotaje con el que nosotros tendremos que operar en cada caso. Tenemos luego el paso D, ¿vale? El siguiente paso es backtest más validación robusta. Al final, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que tenemos que testear según la decisión que hayamos tomado, según una vez que hemos creado la regla operacional, que hemos decidido de colocar el stop loss, el take profit, abrir la operativa con un lotaje determinado, pues es cuando tenemos que hacer un backtesting, es decir, una zona de testeo, dedicar unos minutos a comprobar, perdón, la viabilidad con la que nosotros estamos operando. ¿Vale? Backtest con datos históricos limpios. Esto es lo que nos ayuda a comprobar, pues oye, según he estado yo operando, resulta que me ha dado buenos resultados, no me ha dado buenos resultados, porque al final en un acumulativo, una vez que use esta regla en varias ocasiones, yo voy a poder comprobar si realmente es viable o no es viable. Y eso lo voy a poder comprobar a partir de ese backtest. Dice, no optimices parámetros hasta que tu regla sea robusta. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues hay gente que a la mínima dicen, ay, esto creo que lo he hecho mal, venga, voy a reajustarlo, voy a cambiar mi regla. No, primero aseguraros de si esa regla que habéis creado la primera es correcta, es adecuada, y en el caso de que veáis que con el tiempo, paso del tiempo, según la hayáis utilizado en más de una ocasión por lo menos, no termina de convenceros, quizás a lo mejor hay que hacer alguna pequeña modificación a modo de mejora para que la probabilidad de aciertos en esa regla operacional que vosotros hayáis creado pueda ser cada vez mayor. Por eso nos dice lo de ver sensibilidad, probar rangos, es decir, hacer como pequeños reajustes que nos lleven a comprobar si efectivamente el tipo de operativa que nosotros estamos haciendo es lo suficientemente buena como para poder tener buenos resultados. Vale, luego tenéis el walk forward, rolling validation. Bueno, realmente son distintas técnicas, ¿vale? Las podéis ver. Bueno, no, si lo queréis todavía hacer muchísimo más técnicos, si decís, oye, yo esto no lo sé hacer o no me quiero complicar tanto, tampoco penséis que es excesivamente necesario, pero a mí me interesa que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Hay mucha gente que divide en ventanas, optimiza en una, valida en la siguiente, es decir, las distintas normas que tengo que ir siguiendo las voy siguiendo en ventanas distintas. Si somos muy organizados en el sentido de que queremos tener todo por separado y demás, bueno, puedes decir, vale, lo pongo por separado, pero no es estrictamente necesario, ¿vale? No es que digáis, oye, es que tengo que coger ahora varias ventanas, abrirlas e ir chequeando poco a poco. Si lo ponéis a vuestra manera, con un solo gráfico y lo vais comprobando así y demás, también es perfectamente válido. Lo que interesa en este caso es que estéis entendiendo bien, estéis comprendiendo bien el comportamiento del mercado y lo que estáis haciendo a cada momento. Porque es cierto que puede haber gente que diga, oye, yo me he abierto los gráficos y demás, y aún así no entiendo nada, porque no por tener muchos gráficos te asegura realmente entender bien los gráficos, y a lo mejor hay gente que dice, oye, yo no estoy utilizando más que un gráfico, pero lo entiendo bien y estoy teniendo buenos resultados. Vale, entonces dice, no optimices parámetros hasta que tu regla sea robusta, esto ya lo he comentado, tal. Estaba leyendo por si acaso se me olvidaba algo, pero bueno, por lo que veo ya está bien. Vale, entonces chicos, más cosas. Seguimos con los siguientes pasos. El paso E, a ver, realmente una vez que nosotros hemos validado la estrategia, hemos visto que esa operación o esa intuición que nosotros teníamos, que hemos estado haciendo la más regla operacional, da buenos resultados, es bueno empezar con lotaje pequeño a trabajarla, ¿vale? No es, vale, ya doy por hecho que va a dar buenos resultados, entonces ya empiezo a operar normal. Siempre puede venir una fase de testeo para nosotros ir reajustándolo,
en el que abramos lotajes muy pequeñitos. Dice un determinado, yo aconsejo un número determinado de trades, porque dice tiempo, bueno, es muy relativo, porque si te pones un tiempo no sabes si realmente vas a tener muchas o vas a tener pocas oportunidades de entrada con esa regla operacional. Entonces siempre viene bien poneros una cantidad de trades. Ahí pone, por ejemplo, 50 trades. Si yo a las 50 operativas de haber utilizado esa estrategia puedo ver después, al hacer balance, que efectivamente funciona, que me está dando buenos resultados, puedo incorporarla, ¿vale? En ese caso sería suficiente. Dice, mide métricas reales y compara con backtest. A mí esta me gusta bastante. Al final, bueno, es una manera de compararlo que se asemeja mucho al hecho de lo que yo siempre hago bastante hincapié, que es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta realmente, pues hoy asegurarnos de que efectivamente lo que estamos utilizando repetido en el tiempo nos muestra si vale la pena o no vale la pena ponerlo en práctica ya de manera definitiva en nuestra estrategia. Yo en mi estrategia de trading tengo unos pasos a seguir, pues esos pasos a seguir no están puestos ahí por casualidad, han surgido de estar poco a poco mirando bien los gráficos para poder tomar decisiones, para poder trabajar. Paso F. Dice escala y control, si la estrategia mantiene edge. Bueno, realmente al final yo esto lo que os diría es un poco enlazarlo, ¿no? Esta regla con otras que ya tengáis creadas en la estrategia. Un plan de trading se caracteriza porque cada paso de la estrategia siempre conviene que esté solapado, ¿no? Unos con otros, que se vayan complementando, porque al final es como si tenemos las piezas de un puzzle y tenemos que ir juntándolo hasta que al final tenga un sentido y nosotros podamos entenderlo bien. Pues esto es algo similar, ¿vale? Yo ya una vez que lo he utilizado con un lotaje muy reducido y puedo comprobar si realmente me da buenos resultados o no, ya pues es ir un poco más allá. Ya os he dicho, pues al final ya utilizar un lotaje más adecuado, un riesgo más normal y poderlo ir entremezclando con otras reglas que yo en su momento también pude llegar a haber tenido en testeo, que ahora ya está en la situación normal, pero ya sería momento de poder chequearlas y poder utilizarlas juntas. Vale, como veis, a ver, esto sí que es algo muy matemático en el sentido de que al final es ir siguiendo paso a paso de nuestra estrategia todo lo que tenemos que hacer con el objetivo de poder comprobar si a mi plan de trading le voy a poder añadir nuevos pasos, nuevas validaciones que me puedan permitir el tomar buenas decisiones. Cuanto más rica sea una operativa, mejor. Tampoco esto significa que tengamos que tener un montonazo de pasos, un montonazo de patrones de confirmación para poder operar, pero sí enriquecerla de tal manera que podamos convertirla en óptima y que si yo en un futuro decido añadir un nuevo paso para poder chequear, sea porque realmente yo haya comprobado que me va a dar buenos resultados con el paso del tiempo. ¿Vale? Métricas claves y cálculos. Esto es para los que os gustan más las matemáticas, también es útil, que lo podéis utilizar. Tenéis la expectativa por trade. A ver, las expectativas varían, porque muchas veces sí se pueden cumplir, puede haber desviaciones, hay veces que las expectativas pueden ser más bajas de lo que realmente nosotros estamos buscando y hay otras veces que pueden ser más altas. ¿Vale? Las expectativas altas es lo que más nos solemos encontrar. Pues oye, yo quiero conseguir X, lo que sea, y siempre intentamos tirar para arriba y al final muchas veces llega luego la desilusión porque nos damos cuenta que teníamos una ambición demasiado grande que no se puede llegar a alcanzar y bueno, pues a cambio paso a tener frustración, hay mucha gente que lo deja porque ve que es más difícil de lo que se pensaba. Vale, tenéis ahí una serie de estrategias y una serie de fórmulas que le podéis echar un vistazo, ¿vale? La expectativa por trade, expectancy, bueno, tenéis todo en inglés, pero porque oficialmente es así, ¿vale? Tenéis ahí ejemplos para que les echéis un vistazo. He creído que sería interesante, sería bueno el hecho de poder compartir con vosotros la fórmula, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y luego tenéis el tamaño óptimo teórico. Esto surge muchas veces dudas de, vale, ¿cuál es el tamaño de la operativa que yo tengo que abrir para poder optimizar al máximo un potencial beneficio a la vez de no exponer una cantidad que a lo mejor no me pueda permitir o incluso pues llegar a poner en riesgo mi cuenta de trading? Dices una fórmula simplificada para apuestas binarias. Es así, ¿vale? Bueno, al final ya sabéis, no es exactamente lo mismo, pero sí que en ese caso este tipo de fórmulas nos sirven también exactamente igual. Lo tenéis aquí también, ¿vale? Para que le echéis un vistazo, he querido compartirlo con vosotros para los que queráis ahondar un poquito más en este tipo de métricas clave, que hay muchas veces que nosotros tendemos a pensar que el trading es algo mucho más sencillo, mucho más simplificado,
pero tiene muchos cálculos también matemáticos por detrás y bueno, pues oye, si queremos indagar un poco más, ir un poco más allá, a lo mejor utilizar algo más matemático, este tipo de cosas nos van a servir. El problema de esta fórmula, ¿vale? Para poder utilizar, dice, maximiza el crecimiento geométrico a lo largo plazo si tienes grandes drawdowns, para que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, quería compartir esta pequeña diapositiva para que vosotros le podáis echar un vistazo, sobre todo pues para que al final podáis conocer un poquito más, pero no es algo estrictamente necesario, ¿vale? El ir tan de manera matemática, porque muchas veces simplemente el poder hacer nuestros cálculos mentales, el llegar a la conclusión de si realmente lo que estamos utilizando vale la pena, si estamos gestionando bien el riesgo, en función del riesgo que pueda llegar a representar lo que estamos empleando, este tipo de cosas nos van a servir de mucho. Vale, parte psicológica. ¿Por qué la intuición falla y cómo evitarla? A ver, dice sesgos clave. Aversión al riesgo, ¿vale? Al final, bueno, uno de los problemas más importantes, que siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo porque por desgracia es algo que frena mucho a la hora de tomar buenas decisiones y de poder hacer trading a largo plazo, es la aversión al riesgo, el no querer asumir potenciales pérdidas. Sobre confianza, pues al final cuando abrimos una serie de operativas y nos va bien, nos empezamos a creer que nosotros entendemos ya perfectamente al mercado, que lo que tenemos perfectamente dominado, pues basta que tengamos este tipo de sentimientos para que un exceso de confianza nos haga cometer errores y hacer las cosas mal. Insights bias, anchoring, bueno, fijaros, aquí el tema de lo de mover los stop, ¿vale? Lo he puesto ahí también como ejemplo, por orgullo. El drawdown es importante, hay siempre que mantenerlo al límite, es el porcentaje máximo de riesgo al que estamos llevando a nuestra cuenta, así que siempre conviene el poner unos límites, no subir el drawdown por encima de una determinada cantidad. Este tipo de cosas, pues muchas veces, oye, sí, lo tenemos en cuenta, lo hacemos muy bien, no subimos el drawdown, pero el problema viene cuando a lo mejor de repente vemos que una entrada se da la vuelta, parece que quiere tocar el stop loss, resulta que yo no quiero asumir ninguna potencial pérdida y al final opto por quitar el stop loss o desajustarlo. Con lo cual, si yo tenía un dropdown muy bien definido, el hecho de quitar el stop loss lo único que hago que consiga es que finalmente, pues al final el gráfico se me gire, se me dé la vuelta y pueda llegar a tener pérdidas cada vez más grandes, incluso que no me pueda llegar a permitir, por lo tanto la cuenta se me cerraría directamente. Vale, entonces lo que os he dicho, es importante siempre aceptar el riesgo en tu cabeza para operar de forma consistente, aceptar las potenciales pérdidas y enseña a pensar en términos de proceso, no de resultado. ¿Vale? Entonces, al final el trading no es conseguir dinero ya, sino es un proceso por el cual nosotros poco a poco vamos haciendo bien las cosas, vamos ganando en disciplina, en experiencia, en formación, para que si vamos haciendo poco a poco las cosas, el proceso es lo que nos va a ayudar a tener los resultados, pero yo no me puedo enfocar en los resultados. Yo tengo que enfocarme, como en todo, en el proceso, en hacer bien las cosas, porque luego los resultados vendrán por sí solos. Mitigaciones prácticas, bueno, esto ya lo he estado diciendo, lo de checklist pre-trade, el comprobar reglas, condiciones para ver si funcionan o no. Luego la rutina, esto quería enlazarlo con lo que estuvimos viendo el otro día, el tema de la rutina de antes de empezar a operar. Dice, respira, hacer respiraciones, breve repaso del plan, condiciones macro, y esto hace referencia pues, al hecho de comprobar a ver si se va a publicar alguna noticia importante o todo lo contrario, va a estar todo tranquilo. Y luego el límite diario de pérdidas. Siempre aconsejo que digas, oye, yo al día no me puedo permitir más de X pérdida. Y si llego, paro y dejo de operar y espero al día siguiente porque es señal de que el mercado puede estar bastante complicado, ¿vale? Puede estar bastante difícil. ¿Vale? Y dice stop trading por X horas. También enfriamiento, pues imaginaos que estáis teniendo una mala racha, os está yendo mal. Muchas veces es conveniente y es bueno que a lo mejor tomemos la decisión de parar, de descansar, para poder a lo mejor cambiar un poquito de aires, el relajarnos, para que cuando luego volvamos a seguir haciendo trading, probablemente ya sí que veamos las cosas de otra manera. Revisiones regulares tras malas rachas, eso ya lo sabéis, porque al final, si llevo una racha que me está yendo bastante mal, tengo que ver si es porque el mercado está muy difícil o a lo mejor yo estoy cometiendo algún error. Todo lo que sea tratar de mejorar fallos y demás, bienvenido, es importante, que siempre nos centremos en poder tener un tipo de operativa que sea cada vez más consistente. Vale, plan de trading sólido.
Fijaros, esto es un pequeño resumen que yo he querido incluir para que vosotros lo sepáis, qué es lo que tiene que incluir nuestro plan de trading. Primero, mercados y horarios en los que vamos a operar, ¿vale? Esto, si vosotros tenéis vuestro plan de trading, comprobarlo, porque si no tenéis alguno de ellos, tenéis que incorporarlo sí o sí. La segunda es la estrategia de entrada, cómo entráis, por qué entráis, qué tipo de patrones de confirmación son los que empleáis y aseguraros de que esos patrones de confirmación tienen un grado de fiabilidad lo suficientemente alto como para poder daros buenos resultados. Gestión de riesgo, tiene que incluirla siempre, pues oye, con qué lotaje es con el que voy a operar, protección a través del stop loss, recogida de beneficios a través del take profit, todo lo relacionado con la gestión de riesgos también lo tiene que incluir. Reglas de salida, pues oye, imagínate sobre bajo qué reglas a lo mejor tomas la decisión de cerrar ya las entradas. Psicología personal, ¿vale? Decir, oye, pues yo psicológicamente se me ve de una determinada manera, he tomado malas decisiones, no veo las cosas claras, lo mejor es tener algún tipo de plan de acción, ¿no? De decir, pues me quedo quieto, no hago nada, espero al día siguiente, o hacemos algún tipo de actividad que a lo mejor mentalmente nos pueda mantener un poco más desconectados. Eso nos va a ayudar a recuperarnos para luego cuando volvamos a hacer trading cogerlo todavía con más ganas. Gestión de riesgo. Aquí yo esto lo he puesto que a mí por lo menos me viene bien, ya lo he comentado en más ocasiones, pero me gusta insistir en ello porque al final es importante. El nunca arriesgar más del 2% del capital en una sola operación. Proteger tu cuenta, más importante que ganar rápido. Esto lo he dicho. El objetivo de trading no tiene que ser ganar dinero. El principal objetivo de trading tiene que ser limitar potenciales pérdidas gestionando bien el riesgo para no perder nuestra cuenta y luego ya lo demás viene solo, porque si yo estoy gestionando bien el riesgo, estoy haciendo bien las cosas y tengo una operativa óptima que funciona, pues al final el beneficio terminará viniendo solo. Y luego dice, el objetivo es sobrevivir y mantenerse en el juego. Esto yo siempre lo he dicho, el objetivo no es me abro una cuenta y venga, quiero empezar a ganar ya, porque la gente que va con esa mentalidad al final lo terminan perdiendo todo. El objetivo siempre es sobrevivir y mantenerse en el juego. Formación continua, leer libros de trading, de psicología. El tema de libros de trading quizás no tanto, pero sí la parte psicológica, para aquellos que a lo mejor penséis que a nivel psicológico no estáis preparados, le podéis echar un vistazo, ¿vale? Leer cosas de psicología también os va a ayudar porque es como ir al psicólogo, pero teniéndolo por escrito, con lo cual pues probablemente os ayude muchísimo más a poder tomar decisiones como traders. Practicar con la cuenta demo, con poco dinero, aunque esto ya lo comentamos en su día, ya os estuve hablando de ello, lo de que al principio viene bien trabajar con una cantidad poquita de dinero para no tener tanta presión psicológica, acostumbrarnos al dinero real y luego ya cuando veamos que lo estamos haciendo bien y que mentalmente estamos preparados, pasar a una cuenta más grande. Aprender a analizar los errores, no solo el mercado. Ser lo suficientemente humildes como para poder ser conscientes de que muchas veces, pues a lo mejor hay operativas que se nos pueden estar dando mal porque no estamos haciendo bien las cosas y todo lo que tenemos que hacer es chequear bien qué es lo que no estamos haciendo bien para luego a partir de ahí pues tratar de hacer las cosas cada vez mejor y eso se va a traducir en tener una operativa más y más óptima. Vale, hábitos de vida fuera del trading. Esto me he tomado la libertad de haceros un pequeño listado, ya lo estuvimos viendo en su momento, pero os va a ayudar mucho, ¿vale? Es una serie de aspectos importantes en el hacer deporte. Por ejemplo, ahí tenéis beneficios de hacer deporte, de meditar, de tener técnicas de respiración, todo con tal de controlar la parte emocional, que es la más difícil siempre de controlar. Alimentación, descanso, parece una tontería, pero una persona que está bien descansada, que está bien alimentada, se supone que tiene mejor capacidad de concentración y luego mejor capacidad de tomar decisiones rápido, de hacer las cosas de manera óptima. Evolución paso a paso. Primero, conocimiento, aprender lo básico, análisis técnico, gestión de riesgo, ¿vale? Una persona que quiera dedicarse al trading a nivel profesional. Luego tenemos practicar en demo, ya cuando yo he aprendido todo lo relativo al análisis técnico, a gestión de riesgo, y ya es cuando decido abrir una cuenta demo. No tengo ninguna presión psicológica, es como si estoy haciendo las prácticas de una carrera universitaria que me he sacado y ya pues poco a poco voy haciendo esas prácticas, una cuenta que no es de verdad para poder ver qué tal los resultados. Luego ya cuando me veo lista es cuando empiezo a tener un trabajo que ya no sea de becaria. Por ejemplo, en este caso, dice operar con una cuenta pequeñita. Aplica disciplina con dinero propio, pero con una cantidad que sea muy pequeña para que la presión psicológica no sea tan grande.
Luego ya profesionalización. Una vez que me he acostumbrado a trabajar con esa cuenta pequeña, abro una cuenta un poquito más grande y me centro en hacer bien las cosas y lo que nos dice ahí, desarrollar consistencia. Fase 5, mentalidad del inversor. El trading no es un sueldo rápido, es un sistema de generación de capital a largo plazo. Que esto lo resalto, importante, que mucha gente se piensa que el trading es el dinero rápido de un día para otro y no. Es, recordad, sistema de generación de capital a largo plazo. Y el que no esté de acuerdo con esto, el trading no es para él, ¿vale? Esto no es opero hoy y mañana, pasado, el mes que viene, empiezo a ganar ya muchísimo dinero. Es un proceso. Tenemos que comprobar que con el paso de los meses, unas veces más, otras veces menos, pero efectivamente nuestra cuenta de trading poco a poco se va haciendo cada vez más grande. Pero no es un sueldo rápido, ¿vale? Cuidado con lo de pensar que es un salario, que es un sueldo. Oye, hay muchas veces yo recibo mensajes del estilo de ¿qué capital tengo que tener en la cuenta para poder dedicarme a esto a nivel profesional? Y yo siempre digo, bueno, depende. Depende de los objetivos, depende de la situación personal de cada uno, pero tampoco podemos verlo como tengo que dejar mi trabajo o quiero dejar mi trabajo para dedicarme al trading. Es algo que si tiene que ocurrir, se hará, pero sin obsesionarse y si nosotros al final vemos que estamos listos. Hay una frase que me gusta mucho, ¿vale? Es lo del objetivo, que no es ganar hoy, es poder seguir operando mañana. Yo sé que ya la he compartido con vosotros, pero me parece súper buena y define perfectamente lo que es el proceso del trading, de la persona que empieza a hacer trading y de lo importante que es ir haciendo bien las cosas, crear nuestras reglas para poder comprobar si el mercado va funcionando correctamente y sobre todo, pues al final, que yo pueda ser capaz de entenderlo. Así que chicos, como siempre os digo, es un placer poder estar aquí con vosotros. Llegamos ya al final de la tercera sesión de la masterclass de septiembre y os recuerdo que pasado mañana jueves tenemos una nueva sesión adicional donde vamos a seguir trabajando todos los mercados y bueno, vamos a seguir hablando cosas importantes también. Ya sería la última sesión de la masterclass y mañana tenemos el directo, ¿vale? A las 3 menos 10 hora de España, 7 menos 10 de la mañana hora de Colombia contactaré con vosotros para que podamos seguir operando. Así que os mando un abrazo, equipo, que os vaya todo muy bien, nos vemos dentro de nada y seguimos estudiando mucho más.